Hola y bienvenidos de nuevo a Night Scared. Sé que muchos de ustedes sintonizan para relajarse y quedarse dormidos, así que antes de acomodarse, ¿qué tal si dejan un comentario para decirme desde dónde están escuchando en el mundo? Y si están disfrutando estas historias, no olviden darle like al video y suscribirse para más. Muy bien, pónganse cómodos, relájense y sumerjámonos en la historia. En 1998, yo era un chico de 19 años, bastante arruinado, y vivía con un compañero de cuarto llamado Steve. Steve tenía más o menos mi edad, tal vez un año más. Su padre había muerto unos años antes y le había dejado a Steve un fondo fiduciario que cubría todas sus facturas y le daba una asignación semanal, además, hasta que cumpliera cierta edad, momento en el cual había recibido su herencia completa. Steve y yo nos llevábamos bastante bien, pero él era el tipo de persona al que le gustaba recordarte si tenía algún grado de poder sobre ti. Ese aspecto de su personalidad se topó con mi propia actitud terca y equivocada de demostrarle al mundo, en una noche en particular, que condujo a los eventos que estoy a punto de describir. Steve y yo fuimos a la casa de mi amigo Trevor, en Siesta Key, una noche. Steve conducía porque yo no tenía coche. No recuerdo por qué fuimos allí y ni siquiera sé si realmente recuerdo algún otro momento en el que los tres saliéramos juntos. Solo sé que fuimos allí más tarde en la noche, tal vez a las 9:00, más o menos. En algún momento, Steve y yo tuvimos un desacuerdo sobre algo. No recuerdo de qué se trataba, excepto que creo recordar que no fue nada importante que realmente impactara nuestras vidas de alguna manera. Algo parecido a estar en desacuerdo por una trivialidad cinematográfica o algo tan intrascendente como eso. Steve debió sentir que estaba perdiendo el debate porque aprovechó la oportunidad para recordarme que él tenía el auto y que yo siempre podía caminar a casa. Ahora bien, hay algunas cosas a tener en cuenta aquí. En primer lugar, llegar a casa sería una caminata de 21 kilómetros. No podría haberte dicho eso en ese momento, pero simplemente lo busqué para contarlo. Segundo, estábamos en casa de mi mejor amigo. Me quedé allí innumerables veces y absolutamente podría haberlo hecho esa noche. En tercer lugar, mi mejor amigo también tenía un coche y probablemente me habría llevado. Así que la amenaza de Steve era completamente vacía, se diera cuenta o no, pero lo que era importante para mí en ese momento era que Steve, el mocoso del fondo fiduciario, quería ejercer control sobre mí porque su ego estaba lastimado y yo era un testarudo exaltado que no toleraría eso en absoluto. Así que silenciosamente decidí que caminaría a casa solo para fastidiarlo y demostrarle que no me dejaría intimidar. Entonces, un poco más tarde, con el pretexto de ir al baño, salí de la habitación. Salí silenciosamente de la casa y comencé la caminata de 13 millas hasta casa. Debo señalar que, si bien sabía que era una caminata larga, no entendía muy bien cuánto era, pero no importaba. Necesitaba demostrar mi independencia. Probablemente eran las 11 de la p.m., más o menos cuando salí de casa. Anticipé que vendrían a buscarme cuando descubrieron que me había ido. Aunque traté de mantenerme fuera del camino principal lo mejor que pude, decidido a recorrer todo el camino para dejar claro mi punto.
Este puede ser un buen lugar para recordarles que estamos en 1998 y unos 2 o 3 años antes de que obtuviera mi primer teléfono celular. La primera hora y media transcurrió sin incidentes. Llegué hasta el centro de Sarasota. La ruta más directa habría sido seguir la carretera principal a lo largo del paseo marítimo, pero atajé por el centro, todavía buscando evitar que Steve me viera en su camino de regreso a casa. Esta es un área con la que me sentí muy cómodo. Había pasado la mayor parte de mi infancia en la zona y especialmente en mi adolescencia había explorado todos los rincones del centro de la ciudad. También era una zona bastante próspera, llena de condominios de gran altura, con vista al Golfo de México y conocida por teatro, ópera y galerías de arte. Como tal, incluso pasada la medianoche, no parecía amenazador en absoluto, solo silencio y vacío. El camino que había elegido a través del centro iba por Pineapple Love, que era principalmente galerías de arte y tiendas de lujo. Mientras caminaba, vi un hatchback rojo en medio de la carretera, un poco más allá de una intersección delante de mí. Noté que no tenía matrícula, pero no le di mucha importancia. Pensé que era una etiqueta aplicada a un tipo de situación. Cuando me acerqué, el coche permaneció detenido. La luz interior estaba encendida y pude ver que había 3 o 4 tipos allí. La luz interior encendida me hizo suponer que estaban mirando un mapa o algo así, aunque no podía distinguir el interior del auto lo suficientemente bien como para ver algo más que las formas generales de las personas. Mientras cruzaba la pequeña intersección, tal vez a 30 o 40 pies de distancia del auto, de repente tuve una sensación muy incómoda. No sé si el auto estuvo quieto demasiado tiempo, o las figuras dentro demasiado quietas, o qué. De repente me sentí muy incómodo. Entonces, en lugar de continuar, giré casualmente por la calle del lado izquierdo y tan pronto como la esquina del edificio me bloqueó la vista, salí corriendo. Este era un lugar donde un pequeño camino de acceso corría detrás de estos edificios y luego conectaba con un callejón y luego con otro callejón muy delgado que corría al lado de una iglesia y terminaba en Pineapple justo donde estaba el auto rojo. Corrí por esta secuencia de callejones y salí justo a tiempo para ver la parte trasera del auto desaparecer por la calle lateral por la que había corrido. En este punto no tenía ningún miedo. Tenía la idea de que los chicos de ese auto tenían algo desagradable en mente para mí, pero sabía muy bien que les había dado la sacudida. De ninguna manera esperarían que volviera a donde empezaron. Si me estaban buscando, iba a ser en otra parte. Entonces, continué sintiéndome engreído. Después de 10 o 15 minutos, tuve que salir a la carretera principal, porque la alternativa era caminar por un barrio sórdido en el que no me sentía tan seguro como en el centro. Cuando me acerqué a la primera gran intersección a lo largo de esa carretera principal, vi nuevamente el auto rojo más adelante, notable por la falta de matrícula. Sonreí para mis adentros por haberlos frustrado. En esta gran carretera había algunos otros autos aquí y allá, incluso a esta hora tardía. Me sentí menos aislado y más tranquilo hasta que vi que el auto desaceleraba a paso de tortuga a pesar de no estar ni cerca de la luz todavía. De repente, me pregunté si me habrían visto de nuevo. Entonces, decidí cruzar al otro lado de la calle. Es una autopista estadounidense, por lo que tiene varios carriles de ancho, con una mediana en el centro
Estar del otro lado me alejaría bastante de ellos, pero cuando llegué al otro lado, fue cuando me di cuenta de que estaba en peligro real. Este hatchback rojo de repente aceleró, corrió hacia la intersección más adelante y se giró hacia el carril izquierdo, donde golpeó una llanta chirriando y giró en U para regresar en mi dirección. Por donde había cruzado, había un bonito espacio verde entre el centro de historia y el club de jardinería, donde se alzaba un árbol gigantesco. Creo que era un baniano, pero puedo estar equivocado. Al otro lado de ese espacio verde había un estacionamiento, algunos edificios y la bahía. No estaba lo suficientemente familiarizado con lo que había allí como para poder hacer un truco como lo había hecho antes, así que subí. Me subí a ese árbol lo más alto que pude, tan rápido como pude. En aquel entonces siempre me vestía completamente de negro. Entonces estaba bastante seguro de que sería casi imposible detectarme mientras no subieran detrás de mí. Así que me levanté y me acurruqué en el lugar más escondido que pude y traté de no hacer ningún ruido. Escondido en el árbol, estaba tan rodeado de follaje que no podía ver lo que estaba pasando. En el lado positivo, eso significaba que era muy poco probable que me vieran. Por otro lado, no sabía para qué prepararme. Entonces, me senté allí repasando escenarios en mi cabeza, tratando de planificar mi próximo movimiento. Incluso si no me hubieran superado en número, volar era realmente mi única opción. A pesar de lo rápido y luchador que era a los 53 años, ninguna pelea que pusiera probablemente iba a servir de mucho. Mientras me sentaba en esa rama tratando de planificar mi próximo movimiento, se me heló la sangre. Cualquier duda restante sobre lo que estaba sucediendo y la fugaz esperanza de que simplemente estaba siendo paranoico se esfumó por la ventana cuando escuché las puertas del auto abrirse y cerrarse. Escuché pasos en el pasto y finalmente una voz masculina enojada que decía: ¿Dónde está este hijo de puta? Seguido de un mira hacia allá. Revisaré esta área. Era oficial. Me estaban persiguiendo. No sé cuánto tiempo estuve en ese árbol. No pudieron haber sido más de 10 minutos. Y lo más probable es que fuera un poco menos que eso. Pero me pareció una eternidad. En algún momento, decidí arriesgarme a otra huida, aunque no recuerdo qué lo desencadenó. Las puertas de los coches alejándose. Simplemente no puedo recordarlo. Recuerdo saltar del árbol y aterrizar con un ruido sordo y retroceder por donde había venido lo más rápido que pude, aterrado de que cualquier sonido que me hiciera sentir que era seguro salir de mi escondite hubiera sido empleado para sacarme. En el cruce donde habían hecho el cambio de sentido, había una gasolinera abierta las 24 horas. Por supuesto, al cruzar ambas calles, lo único que podía pensar era que si podía entrar, estaría a salvo y llamaría a la policía. Esa carrera es totalmente borrosa, pero recuerdo haber cruzado la puerta y recuerdo la expresión del rostro de la empleada cuando vio mi expresión de pánico. Llamé a la policía, le expliqué lo sucedido y esperé adentro a que llegaran. Cuando llegaron allí, salí al frente para recibirlos y le expliqué todo al único oficial que realmente habló conmigo. No fue comprensivo. Describí el coche en detalle, así como todos los acontecimientos, y dijo que probablemente pensaban que yo era un prostituto y estaban tratando de ligarme. Pensé en preguntarle si las prostitutas consiguen mucho negocio huyendo del posible Jones y escondiéndose en los árboles,
pero me distrajo la visión de ese hatchback rojo que pasaba lentamente mirándome hablar con la policía. Señalé el auto y exclamé que ese era el auto. La policía parecía completamente desinteresada. Miró el auto durante aproximadamente medio segundo. Luego me miró y dijo, ¿qué quieres que haga al respecto? Ya no quiero caminar, exclamé. Estoy seguro de que había mejores maneras en que podría haber expresado que había personas que intentaban capturarme con propósitos nefastos desconocidos, que temía por mi vida si me encontraban en la calle nuevamente. Pero no quiero caminar más. Fue todo lo que era capaz de hacer en ese momento. El policía señaló el costado del auto policial y dijo, ¿ves lo que dice ahí? Dice policía, no, taxi. Su actitud condescendiente estaba haciendo un gran trabajo al reemplazar mi miedo con algo de la actitud descarada que me había metido en esta situación en primer lugar. Entonces, respondí, también dice servir y proteger, y te pido que me protejas porque creo que estoy en peligro. Dio un suspiro como un adolescente, pidió lavar los platos y me dijo que no podía llevarme hasta el final porque vivía en la ciudad y el condado de al lado, pero que me llevaría hasta la frontera del condado, que es otra intersección importante a lo largo de esa misma carretera principal. Todavía estaba a unos buenos 5 de mi casa. Nuevamente, busqué un número para contarme esto, pero me sacó de la carretera por casi 3 millas e hizo menos probable que estas personas me encontraran nuevamente. La policía me dejó frente al museo y caminé otras 2 horas más o menos, mirando constantemente por encima del hombro, listo para correr por las calles laterales o saltar entre los arbustos si fuera necesario. La casa de mi novia estaba un poco más cerca que la mía, y ahora que el sol estaba saliendo, supe que a ella le parecería bien que pasara por allí. Al final, llegué sano y salvo, y nunca volví a ver ese auto rojo. Casi 30 años después, todavía a veces me pregunto qué habría sido de mí si me hubieran puesto las manos encima. La determinación que mostraron al perseguirme me lleva a creer que nada de lo que puedo imaginar, por malo que sea, está fuera del ámbito de lo posible. Llegué a casa esa noche sobre la medianoche, aunque era casi la 1 de la madrugada, esa clase de noche en la que el aire se siente fresco y nítido, pero a la vez inquietantemente quieto, como si el mundo a mi alrededor se hubiera dormido. Mi barrio, normalmente sepulcral a esa hora, estaba tan silencioso como siempre, ni motores de coches a lo lejos, ni perros ladrando, ni niños riendo corriendo. Vivo en una pequeña zona residencial y la mayoría de la gente suele ser reservada. En los 3 años que llevo trabajando, hasta altas horas de la noche en el bar, apenas he visto a nadie salir a esa hora. Es un lugarcito tranquilo, apartado del bullicio, donde nadie espera que las cosas salgan mal. Esa noche, estaba sentada en mi coche, aparcado, todavía hablando por teléfono con mi novio. Era una rutina nocturna normal, relajándome después de un largo turno. El coche estaba aparcado justo delante de mi casa. Las luces delanteras se atenuaron después de apagar el motor. Las farolas proyectaban un suave resplandor amarillo sobre la calle vacía, dándole a todo esa inquietante calma nocturna de un pueblo pequeño. No prestaba mucha atención a nada en particular mientras estaba allí sentado hablando, solo alguna risa o suspiro ocasional al conversar, pero entonces, como si hubiera ocurrido un cambio en el aire
Instintivamente miré por el retrovisor. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Al principio, no estaba seguro de si estaba viendo cosas, pero al fijar la vista en el reflejo, sentí que se me helaba la sangre. Alguien caminaba por la acera, acercándose a mí. Al principio, parecía una persona normal, tal vez un corredor nocturno o alguien que salía a caminar, pero había algo extraño en ello, algo que inmediatamente me llamó la atención. La figura no caminaba despreocupadamente. El leve movimiento de una luz, casi como la linterna de un teléfono, fue lo que me dejó paralizado. La luz parpadeaba intensamente con cada paso, rebotando en la acera frente a ellos. Demasiado brillante para un simple paseo. No era normal. No por aquí. La gente no anda por aquí a estas horas, y mucho menos con linterna. Se me erizaron los pelos de la nuca. Pero eso no fue lo que realmente me impactó. Al acercarse a la acera, la persona se detuvo, y entonces, para mi horror, la luz apuntó de repente directamente a mi coche, directamente a mi retrovisor. El haz de luz me impactó directamente, brillante y concentrado, como si supiera exactamente dónde estaba sentada, exactamente qué estaba haciendo. Mi corazón se aceleró y al instante sentí una oleada de terror que me invadía. No fue un accidente, no fue un destello aleatorio de una linterna. Parecía intencionado. La forma en que apuntaba, la forma en que me enfocó, me pareció depredador. Me removí rápidamente en el asiento, con la mano temblorosa, mientras intentaba encontrar las llaves. Seguía hablando por teléfono con mi novio, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en esa luz, ese haz, brillando directamente en mi retrovisor, como si alguien me estuviera observando. Mi mente iba a 1000 por hora y podía oír mi respiración acelerándose en el silencio del coche. ¿Por qué no arrancaba más rápido? ¿Por qué no encontraba las llaves? Me sentía atrapado, como si volviera a levantar la vista, la persona con la luz estaría ahí mismo, de pie junto a mi ventana, justo afuera, con el rostro oculto en la oscuridad. No podía moverme lo suficientemente rápido. Me temblaban tanto las manos que apenas sentía las llaves entre los dedos. Parecía una pesadilla. Ese segundo, ese intenso momento, pareció eterno. Por fin, encontré las llaves, las busqué a tientas y arranqué el motor. Mi cuerpo estaba en piloto automático en ese momento. Necesitaba salir. Metí la marcha de golpe y me marché, sin importarme nada más que poner distancia entre mí y ese punto. No me atreví a mirar atrás. La luz se desvaneció lentamente del retrovisor al doblar la esquina, pero el miedo no desapareció. Se quedó conmigo, royendo los bordes de mis pensamientos. Mi novio seguía al teléfono, su voz apenas audible, preguntándome si estaba bien. No sabía cómo explicarlo. No sabía qué decir. No podía expresar con palabras la fría e inquietante sensación que se había instalado en lo más profundo de mi pecho. Solo pude decir, estoy bien, voy a seguir conduciendo. No aminoré la marcha hasta estar a unas pocas cuadras de distancia, pero incluso entonces, mi mente seguía repasando la escena. La persona había desaparecido entre las sombras o quizás en la oscuridad de la cuadra cercana, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que me seguía, que me observaba desde algún lugar oculto. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Era paranoia? Acababa de trabajar un turno largo. Tal vez estaba agotada. Leí muchas historias de terror y la cabeza me daba vueltas.
Pero no, la sensación, el escalofrío que me recorrió la espalda, no era solo mi imaginación. En el fondo, sabía que estaba en peligro. Esa luz no fue accidental, fue demasiado deliberado. Al llegar a casa de mi novio, intenté explicarle todo, pero las palabras no me parecían suficientes. Aún lo tenía fresco, aún latente en mi mente. ¿Qué había visto? ¿Era